Bueno, bienvenidos una vez más acá a otro episodio en el podcast de la universidad que no conocías. Hoy estamos acá en la ciudad de Buenos Aires, en el Congreso de Logoterapia, con Juan Pablo Díaz Castillo, ¿es así el nombre? Díaz del Castillo. Díaz del Castillo. Bueno, él estuvo acá exponiendo una presentación, él es logoterapeuta de Colombia y en su libro pone que es Colombo Español. Así que estuvimos hablando un poco de eso, pero estaría bueno que por ahí cuentes vos un poco más de tu historia y si querés contar cómo fue tu trayecto hacia la psicología y demás. Ok, bueno, originalmente yo decidí estudiar publicidad en algún momento porque la publicidad era algo que me apasionaba, o sea, me gustaba muchísimo. Digamos, en la actualidad la gente no tiene ese problema del zapping, porque ahora uno ve Netflix y pasa seguido, ¿no? Uh-huh. En cambio, en esa época había publicidad, habían comerciales y casi todo el mundo le gustaba saltar de canal. Cuando estaban en publicidad saltaban para ver qué había en el otro porque no querían ver publicidad. Yo era lo contrario, yo quería ver la publicidad y era lo que me gustaba. Entonces, como me gustaba tanto, dije, oh claro, pues lo mejor que puedo hacer es ser publicista. Y resulta que tuve un problema, es que me fue muy bien, y como me fue bien, entonces pensé que iba a ser el lugar indicado. Pero el problema es que realmente no me gustaba lo que hacía. El problema era que dividí la vida en dos cosas, la vida y el trabajo. El trabajo era de 8 de la mañana a 6 de la tarde y después de las 6 de la tarde y los fines de semana era la vida. Claro. Entonces imagínate, si la vida está solamente después de las 6 de la tarde y solamente los fines de semana, tenemos muy poco tiempo para vivir. Por lo tanto, hay que correr demasiado y me la pasaba en esas, corra que corra, hasta que ya empecé a sospechar que esto no era la vida, decidí renunciar, decidí hacer un cambio completamente y en la actualidad me dedico a algo que siempre quise, pero que por cosas de la vida no lo logré. No lo decidí, mejor dicho, y era ser psicólogo. Me dedico a la psicoterapia, a la docencia, a la investigación, a la escritura y el desarrollo de contenidos. Claro. Fantástico, me encantó. ¿Y sentiste en esa etapa de tu vida donde vos sentías que la vida arrancaba después de las 6 de la tarde? Como que en un momento el cuerpo empieza a manifestar de algunas formas o el cuerpo te empieza a hablar como diciendo no vas por acá. Por ejemplo, no sé, yo conocí algunos casos similares de personas que empezaron a tener problemas de insomnio o crecieron mucho de peso, como algunas maneras donde vos canalizás todo o apagás toda esta angustia, digamos, y la manifestás en tu vida. Pero vos dijiste recién que te empezó a ir muy bien, entonces como que no tenías un signo claro o manifiesto de que no era por ahí. Sino que fue como algo más trascendental, ¿no? Claro, era un tema de sentir que no era feliz. Y me decían, es que el trabajo no es felicidad. El trabajo es tan aburrido que te pagan por hacerlo. Imagínate, ese es el tema, te pagan por hacerlo. Y ahí el tema viene siendo como más que todo con la ansiedad. La ansiedad es como esa sensación de no sentirte dueño de ti mismo. Y ahí había pues un nudo en la garganta, el aire no me entraba bien, vivía todo el tiempo corriendo, no me sentía a gusto, no me podía quedar quieto. Eran señales muy físicas. En la actualidad sé que eso es algo que se llama vacío existencial. Antes pensaba que era una depresión, antes no sabía qué era, pero hoy lo que sé es que estaba fuera, no tenía una experiencia de sentido de vida en lo que estaba haciendo. Y por eso eran esas sensaciones físicas. Al cambiar, logré empezar el proceso que no es ahí mismo, sino que toma años, toma tiempo. Pude no recuperar porque nunca lo había tenido, esa sensación de estoy en donde quiero estar, en donde quisiera estar. Claro. ¿Y cómo sentiste diciendo, bueno, ahora sé que quiero estar, digamos? O sea, ahora sé que estoy en mi propósito o sentido de la vida. Dijiste recién como, no es que volviste a sentir porque vos crees que en ese momento, por ahí nunca lo había sentido antes, como estar, digamos, ahí. ¿Tenés alguna comparación con algún momento por ahí de tu niñez? Yo sé que ayer en la presentación mostraba fotos de cuando fuiste creciendo, mostraste una foto de cuando eras joven y demás, otra con tus padres. ¿Tuviste momentos así como donde volviste a ser como ese niño, despertaste ese niño interior, que lo hayas comparado o no? Hay un recuerdo que es bastante interesante. En la actualidad yo soy docente. O sea, aparte de la psicoterapia, soy docente y es algo que disfruto muchísimo. Yo pensé que solamente iba a hacer psicoterapia,
pero cuando empecé a ser docente, recordé que de niño, cuando yo tendría 10 años, con mis primas jugábamos al colegio. Y yo era el profesor de historia, el profesor de geografía, ellas eran las estudiantes, a ellas les tocaba hacer exámenes, oírme dictar clases, pero era el juego de niños, infantil. Y es increíble que en la actualidad algo que era un juego se convirtió en parte de mi vida. Es decir, que para mí, te voy a decir, honestamente, dictar clases es casi como jugar. Claro. Casi como jugar. Y por otro lado, algo que yo disfruto mucho en la vida es viajar. A mí conocer lugares que no conozco me parece maravilloso. Y la psicoterapia es eso, es viajar a conocer personas. Yo siempre me he descrito a mí como un narrador de historias y poder conocer historias y hacer preguntas desde la legítima curiosidad de querer conocer y querer saber más. Porque soy psicólogo, porque tengo teoría, porque he estudiado, no quiere decir que sepa cómo son los demás. No sé quién es la otra persona. Entonces eso de descubrir a la otra persona es también parte de mis juegos. Entonces tengo el juego como profesor y el juego como descubridor. Qué lindo que lo puedas comparar con todo eso. Y ayer hubo una exposición, no recuerdo bien quién dijo esto, pero hablaba sobre la vocación, sobre el llamado, que a veces puede o no coincidir con el trabajo, y que en este caso, por lo que vos me estás diciendo, sí coincide con el trabajo. ¿Qué le tenés para decir a aquellas personas que en este momento se encuentran por ahí en esa posición donde vos estuviste, que sienten que están esperando el fin de semana con ansias, están esperando por ahí una situación donde por ahí puedan o no emborracharse y divertirse y apagar toda esa tensión que los lleva en el trabajo? ¿Qué tenés para decirles a ellos? Mira, yo diría que hay 3 elementos importantísimos para tener en cuenta. 1, ¿en qué soy bueno? Si eso que yo soy bueno, ¿qué tanto tiempo le quiero invertir en la vida? Si es algo en lo que yo soy bueno y le quiero invertir en la vida, ahí tenemos una combinación interesante. Pero además de eso, me daría la posibilidad de vivir. Esa combinación de las 3 sería increíble, ¿no? Porque es en lo que soy bueno, en lo que le quiero invertir tiempo, porque hay cosas en las que soy bueno y no le quiero invertir tiempo. Para eso es naturalmente talentoso, no sé, jugando al squash, pero no tenés ganas de practicarlo. Exactamente, pero no quieres dedicarte a eso. Conozco personas, un caso particular de una persona que estudiaba música, piano, se dedicaba al piano y era profundamente triste, deprimida sobre la vida, no le gustaba la vida. Y un día en una consulta me confiesa que no quiere estudiar música. Uno creería que alguien que estudia música es alguien que lo apasiona. Pero es alguien que le gustaba la música, le gustaba dedicarse a la música para sí mismo, pero no para la vida. Entonces, logró darse cuenta de eso. Actualmente estudia arquitectura. Bueno, ya es arquitecto y se dedica a trabajar en empresas de arquitectura y logró generar una transformación. Por lo tanto, la pasión, la vocación es importantísima. Cuando logramos encontrar eso, yo creo que se genera una mezcla que nos permite realmente disfrutar el que hacemos en la cotidianidad y encontrarle sentido, que eso es algo en lo que le damos al mundo. Claro, sin duda. Sí, también por ahí prestar atención en la vida y como ser perspicaz a todas las noticias que nos va dando la vida. Yo recuerdo que vos ayer en tu exposición contabas que mucha gente se te acercaba, amigos, familia, y te decían, che, vos tenés que ser psicólogo por lo que me estás contando. Entonces, como ir por la vida y ver dónde fluyen las cosas, dónde están los talentos ocultos, yo creo que eso es muy importante. Pero bueno, ¿qué tenés para decirnos acá? Yo tengo tu libro, Aprendiendo a pensar lo pensado. Me encantaría que me cuentes un poco qué te inspiró a escribirlo, cómo fue el proceso y bueno, de qué se trata más o menos. Aprendiendo a pensar lo pensado se puede resumir tal vez uno de los grandes regalos que la vida me dio. Yo, digamos, cuando era adolescente descubrí a Nietzsche, que nos plantea de cierta manera que lo importante no es la verdad, qué es verdad y qué no es verdad, sino cuánta verdad somos capaces de soportar y de cómo la verdad es más bien un acuerdo colectivo para convivir. Entonces, yo tenía muchas creencias de que esto es así. Y por otro lado, conocer a Dalí. Hay un cuadro de Dalí en particular que fue el que más me impactó y que apenas yo lo vi, dije, me enamoré de él y soy fan de Dalí.
tiene un título larguísimo, se llama Gala mirando al mar por una ventana en forma de cruz al mar Mediterráneo, ¿no? Es un nombre larguísimo. Pero cuando tú te alejas del cuadro, o sea, de primera parte está la ventana en forma de cruz, está Gala mirando el mar Mediterráneo en un atardecer, pero cuando te alejas vas a ver la Abraham Lincoln. Para mí eso fue como, wow, ¿esto es posible? Y ahí empecé a leer mucho sobre Dalí, conocer su obra y ver que hay mucho más allá atrás de lo que vemos. Y eso me llevó a reconocer precisamente que no todo es exacto, que no todo es para siempre. Aprendiendo a pensar lo pensado es la posibilidad de darte cuenta que aquellas cosas que hoy en día tú crees que son, no dejemos de pensarlas. Porque la filosofía, soy fan de la filosofía, soy profesor de filosofía. La filosofía nos enseña a buscar preguntas. Entre más respuestas tenemos, menor libertad. Entre más respuestas tenemos, creo que hay más neurosis, hay más problemas psicológicos, porque quiero mantener esa verdad. Pero cuando aprendo a convivir en la pregunta y no tanto en la certeza de la respuesta, me permito conocer el mundo, me permito aceptar mi constante cambio y mi constante transformación. Y ese libro es eso, es un pensar a Frankel, pero pensarlo desde mi mirada. Entonces, lo que aprendí, volverlo a pensar para volverlo a escribir. Y eso es lo que busco ahí, poder invitar a las personas a que se mantengan en la pregunta y no en la búsqueda de respuestas. Muy bien, me encantó, muy lindo resumen. Y la última pregunta que tengo para vos, Juan, es ¿qué consejo le darías a una persona que está por ahí insertándose en el mundo de la psicología, pero como profesional? Por ahí un psicólogo recién recibido o que sabe que le gusta la psicología y está arrancando la carrera o todavía no se decidió en la carrera, alguien que quiere trabajar como terapeuta, ¿qué le recomendarías? Uno de mis grandes amigos de la psicología, un día cuando yo empecé a estudiar psicología, me hizo una reflexión. Y la reflexión es, ¿cuántos de sus compañeros del aula, de sus compañeras del aula con los que está estudiando, a usted le remitiría a uno de sus hijos? Okay. Le enviarías como paciente a uno de tus hijos, sí, a tus compañeros. Y yo dije, yo quiero ser ese terapeuta que mis compañeros de estudio me remitan a sus hijos. O sea, uno que está dispuesto a asumir todo tipo de responsabilidad. Alguien que diga, en él confío. Eso es una cosa que es importante. Si quiero dedicarme a la clínica, si quiero dedicarme a la psicoterapia, a cualquier profesión, esta es la persona a la que yo sí le remitiría a alguien. Es una persona que yo buscaría por una asesoría profesional. Eso es, yo creo que es la recomendación. Que se dediquen que aprendan, que estudien y que muestren por qué son personas en quienes pueden confiar y a quienes le remitirían sus hijos. Muy bien, fantástico, gracias Juan. Un placer.